Hay lugares que parecen haber sido olvidados por Dios, pero cuando los visitas, descubres que no están vacíos, están esperando. Esto ocurrió en el 2016. Hasta hoy me cuesta contar esta historia sin sentir un nudo en la garganta, porque estuve a punto de desaparecer. Vivía en un pequeño pueblo en medio de la nada, un lugar donde todos se conocían, donde las puertas seguían sin seguro y donde el tiempo parecía haberse detenido. A nuestro alrededor, lo único que existía eran kilómetros y kilómetros de un bosque espeso y silencioso. Nada de centros comerciales, nada de cines, solo naturaleza y lo que sea que se esconde en ella. Mi mejor amigo, Juan, y yo solíamos escapar de la rutina acampando en distintos lugares del bosque. No era raro para nosotros internarnos donde nadie más iba, pero esta vez algo fue diferente. Algo que jamás habíamos sentido antes. El presentimiento de que algo nos observaba. Juan me dijo que un conocido suyo le había recomendado un nuevo lugar para acampar. Supuestamente era especial. Tiene una vista increíble de un lago escondido, dijo, y como siempre, confié en él. Manejamos unos 15 minutos fuera del pueblo hasta encontrar un pequeño desvío sin señalización. No había estacionamiento, nada. Apenas un sendero cubierto de hojas secas y maleza, como si nadie lo hubiese pisado en años. Y aún así, seguimos. Después de caminar casi una hora entre árboles silenciosos y ramas que parecían susurrar cosas al viento, llegamos. Pero no había ningún lago. Lo que encontramos fue un pantano, un cuerpo de agua oscuro, espeso, cubierto de vegetación podrida. Nada de reflejos cristalinos, ni sonidos de aves, ni brisa. Solo un silencio antinatural. Mientras Juan se reía pensando que su amigo nos había jugado una broma, noté algo al otro lado del pantano. Entre los árboles, una tienda de campaña, solitaria, desgastada, y justo delante de ella, alguien, una figura de pie, inmóvil, observándonos. Levanté la mano y saludé con torpeza. Nadie respondió. La figura simplemente nos miraba. Era demasiado lejos para distinguir su rostro, pero su presencia era inquietante. Aún así, decidimos ignorarlo. Asumimos que era un campista solitario, y como buenos tontos jóvenes, armamos nuestras tiendas en una colina alejada del agua. Jugamos cartas, hicimos bromas, intentamos no mirar demasiado hacia el pantano. Al caer la noche, el bosque se volvió más silencioso que nunca. Sin grillos, sin viento, solo el sonido de nuestra fogata crepitando. Fue entonces cuando pasó. Juan se quedó helado, su mirada fija en algo detrás de mí. Me giré. A solo 20 pasos, alguien nos observaba desde la oscuridad. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Cabello largo, desordenado, ropa oscura, las sombras le cubrían el rostro. No sabíamos si era hombre o mujer, ni si llevaba algo en las manos. Juan intentó hablarle. «Hola, ¿estás bien?» Nada, solo silencio. Y de pronto, desapareció corriendo hacia los árboles. Ambos reímos nerviosamente, como si fuera una historia graciosa para contar después, como si no estuviéramos tan asustados que apenas podíamos tragar saliva. Aún así, decidimos quedarnos. Cometimos el error de dormir, pero no por mucho. En medio de la noche, Juan me despertó de golpe, abriendo la cremallera de mi tienda como un loco. Tenía la cara pálida, jadeaba. Estaba ahí, parado justo al lado de tu tienda. Me dijo, ¿qué? Te juro que era la misma persona. Me desperté y la vi. Estaba mirándote. Cuando me vio, corrió otra vez hacia el bosque. No había luna. El bosque era un mar de sombra,
pero sabíamos que no estábamos solos. Rápidamente hicimos fuego otra vez. Recogimos nuestras cosas, las mochilas listas por si teníamos que huir. No dormimos. Nos turnamos para vigilar, con los ojos pegados a la oscuridad. Al amanecer, nos fuimos, sin mirar atrás. Al llegar al pueblo, fuimos a la policía. Solo queríamos reportar que alguien extraño estaba merodeando por esa zona. Nada grave, o eso creíamos. Pero horas después, recibimos una llamada. Nos pedían volver. Urgente. Lo que descubrimos nos heló la sangre. Resulta que la tienda de campaña que vimos pertenecía a una persona desaparecida. Llevaba más de un mes sin dar señales de vida. Registraron el lugar. No encontraron nada más, pero nos mostraron una foto y lo supimos de inmediato. No era la persona que vimos esa noche. Ese alguien, el que estuvo tan cerca de mi tienda, no era el dueño de la carpa, era otra persona. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? ¿Y por qué nos estaba observando? La policía nunca encontró respuestas, ni cuerpos, ni rastros. El pantano sigue ahí, como un agujero que traga secretos. Nadie del pueblo volvió a acampar en esa zona. Y a veces, solo a veces, alguien dice haber visto una figura, inmóvil, entre los árboles. Hay lugares en el mundo donde algo espera en silencio. No todos los desaparecidos están perdidos. Algunos fueron elegidos por algo que habita en la oscuridad y que todavía está ahí fuera. A veces, el verdadero terror no está en los lugares extraños, sino justo detrás de tu casa. Esa noche, entendí que uno nunca está completamente solo, aunque lo parezca. Y lo peor, esa presencia que sentí, sabía exactamente dónde vivía. Todo comenzó con algo que hago desde hace años: acampar en la parte trasera de mi propiedad. Tengo algo de terreno boscoso, nada especial. No hay lagos ni vistas panorámicas, solo árboles, tierra húmeda y silencio. Pero para mí, ese pedazo de tierra era suficiente para desconectarme del mundo. Era otoño. Las hojas cubrían el suelo como una alfombra crujiente y el aire ya olía a frío. A las 4 de la tarde tomé mi mochila y me interné en el bosque, como a unos 15 minutos, caminando desde mi casa. Monté mi pequeño campamento en un claro que yo mismo había limpiado meses atrás. Armé mi tienda, organicé la fogata y me senté en mi vieja silla de jardín a disfrutar el sonido del viento entre las ramas. No había ruidos artificiales, solo el bosque, mi lugar seguro. Pero esa paz no duró mucho. Mientras colocaba unas ramas cerca del fuego, noté algo moviéndose entre los árboles. A unos 100 metros, una figura. Alguien caminaba lentamente, sin prisa, casi flotando entre las sombras. Lo más extraño es que estaba dentro de mi propiedad. No hay caminos ni accesos desde el lado por donde venía. Para llegar ahí, alguien tendría que cruzar la propiedad de un vecino o perderse adrede. No hice ruido, solo lo observé. La figura no me miró, simplemente siguió su camino hasta perderse entre los árboles. Me pareció raro, pero no alarmante. Pensé, quizá fue un cazador despistado o un curioso. No le di más vueltas. Durante las siguientes 3 horas, no volví a ver ni oír nada más. Me relajé. El sol se ocultó, tiñendo el cielo de rojo, y la niebla empezó a bajar. Encendí la fogata y me preparé algo de cenar. El crepitar de las llamas me mantenía cómodo. Por un momento, todo parecía normal otra vez, hasta que escuché los pasos. No eran hojas moviéndose,
No era un animal, era alguien corriendo a toda velocidad por el bosque. Los pasos eran rápidos, torpes, desesperados. Se escuchaban tan cerca que me congelé. La oscuridad me impedía ver quién era, pero el sonido pasó justo más allá de mi campamento y luego se perdió entre los árboles. No sabía qué pensar. ¿Quién corre así en medio del bosque, de noche, sin linterna? Pensé en empacar e irme, pero no parecía que esa persona me hubiera visto. Tal vez era un loco, o alguien, escapando, no lo sé. El caso es que me convencí de quedarme. Tenía el fuego, tenía mi navaja. Estaba en mi terreno. ¡Qué idiota fui! Pasaron un par de horas más. El bosque volvió a quedarse en silencio. Apagué el fuego, me metí en la tienda y me quedé, dormido. Pero no por mucho. A eso de las 2 o 3 de la madrugada, me despertó algo. Pasos. Otra vez. Pero esta vez, venían directo hacia mi tienda. Me senté, sin moverme. Mi corazón retumbaba tan fuerte que juraba que lo podían oír desde afuera. Los pasos se detuvieron justo al lado de la tienda, a menos de 1 metro. Y entonces lo vi. A través de la tela delgada, una silueta. Estaba inclinándose, como si intentara mirar adentro. Y en ese momento, un ruido seco me cortó la respiración. Un cuchillo rasgando la tienda. Vi claramente cómo la tela se abría, y a través de esa ranura, unos ojos me miraron directo. Grité. Corrí. No lo pensé. Salí corriendo descalzo, sin linterna, sin mochila, sin nada. Solo corrí, gritando como un loco por el bosque. Las ramas me golpeaban la cara. El aire frío me cortaba los pulmones. No miré atrás. Nunca escuché si alguien me seguía. Solo corrí hasta ver la silueta de mi casa. Abrí la puerta. La cerré con seguro. Apagué las luces y me tiré al suelo tratando de calmarme. Llamé a la policía. Apenas podía hablar. Y mientras hablaba, miré por la ventana trasera. Entre los árboles estaba él, o ella, la misma silueta, inmóvil, observando mi casa. Cuando llegaron los oficiales, ya no estaba. Revisaron la zona, tomaron la denuncia y se fueron. Pero al día siguiente, regresaron conmigo al campamento. Revisaron todo. La tienda seguía ahí, con la tela, J. Huellas por todas partes, pero nada concluyente, ni cuchillo, ni rastros, ni pistas, solo la certeza de que esa persona entró a mi terreno, esperó la noche y trató de entrar a mi tienda. Y lo peor, me siguió hasta mi casa. Nunca sabré qué quería. Nunca supe quién era. Solo sé que me observó, que sabía exactamente dónde dormía y que probablemente sigue por ahí. Hay personas que caminan entre nosotros, invisibles, hasta que un día deciden que tú eres su objetivo. Y cuando lo hacen, no importa si estás a kilómetros o si solo estás a unos pasos de tu propia puerta. No todo el que sonríe lo hace porque es humano. Así comienza una historia real que aún no puedo olvidar. Hace exactamente 3 años, en los primeros días de diciembre, cuando el invierno aún no se mostraba con toda su fuerza, decidí hacer algo que para mí era una tradición. Un último viaje de campamento antes de que el frío me obligara a quedarme en casa durante meses. En donde vivo, rara vez nieva antes de enero, y aunque el clima ya empezaba a sentirse, tenía el equipo adecuado. O al menos, eso creía. Elegí un lugar al norte, a apenas 1 hora de distancia. Era un paraje aislado, pero hermoso. Montañas, tranquilas,
Un sendero que parecía perderse entre los árboles y un pequeño estanque escondido en el bosque, perfecto para una última noche de paz. Conduje temprano. Llegué poco después del amanecer. En el estacionamiento del sendero había solo 2 autos, una minivan vieja y una camioneta que parecía haber pasado por el mismo infierno. Barro, seco, rayones profundos y una ventana trasera cubierta con cinta adhesiva. No le di demasiada importancia. A fin de cuentas, la gente que acampa a veces llega desde lugares complicados. Me adentré en el bosque. El aire era frío, seco y el silencio absoluto. A los pocos minutos pasé junto a un hombre mayor con un niño. Padre e hijo, supuse. Me saludaron con una leve sonrisa mientras caminaban en dirección contraria. Quizás ellos eran los dueños de la minivan. Cuando finalmente llegué al área de acampar, no había nadie más. Un claro de hierba, plano, junto a un estanque de agua que fluía suavemente. Silencio, naturaleza. Perfecto. Armé mi tienda de campaña junto a la línea de árboles. Pasé las primeras horas escribiendo en mi diario, contemplando las hojas que caían lentamente al suelo. Pero con cada minuto que pasaba, el frío se volvía más cruel, más persistente. Hice una fogata y me senté a su lado, frotándome las manos para entrar en calor. Ahí fue cuando lo vi. Un hombre, caminando solo por el sendero, apareció entre los árboles. Llevaba un abrigo grueso, de esos viejos que parecen demasiado pesados. Su rostro estaba parcialmente cubierto con una bufanda oscura. Solo se le veían los ojos, apagados, sin brillo, cansados. Llevaba una mochila pequeña, demasiado pequeña. Algo en ella me pareció extraño. No se movía al ritmo de sus pasos, como si no tuviera nada dentro. Pasó junto a mí sin decir palabra. Cruzó el claro y se sentó contra un árbol al otro lado del campamento, mirando fijamente el estanque. Pensé que quizás esperaba a alguien, pero pasaron 10, 15, 30, 45 minutos. Nadie más apareció. Él no se movía, solo miraba. Fue ahí cuando la incomodidad empezó a crecer como una sombra detrás de mi espalda. ¿Qué hacía ahí? Solo, sin tienda, sin equipo, sin moverse, sin hablar. Entonces, sin previo aviso, se puso de pie y comenzó a caminar, directamente hacia mí. Su andar era lento, pero decidido. Cruzó el claro y se sentó justo al otro lado de mi fogata. Me sonrió, pero su sonrisa no tenía alma. «Espero que no te molestes si comparto el fuego», dijo con una voz suave, casi como un susurro que se escurre bajo la piel. «Hace mucho más frío de lo que esperaba», asentí, fingiendo amabilidad, aunque por dentro mi instinto gritaba. Esa sonrisa no encajaba. Sus ojos estaban tristes, hundidos. Su cuerpo estaba quieto, como una estatua. Su sonrisa era lo único que se movía. «¿Trajiste tienda?», le pregunté, buscando alguna lógica en su presencia. Negó con la cabeza, aún con esa mueca congelada. No parecía preocupado. Pasaron 10 minutos de absoluto silencio. Él me miraba de vez en cuando, sin parpadear. La tensión era insoportable. Ya había decidido irme, pero algo me decía que no debía mostrarle mis planes. El sol comenzaba a caer. Tenía que moverme. Me puse de pie lentamente y fui hacia mi tienda. Saqué el saco de dormir y comencé a empacarlo. Sentía su mirada, clavada en mí como cuchillos invisibles. Cuando me giré, aún estaba ahí, mirándome, sonriendo. Se puso de pie sin quitarme la vista. Luego, caminó de regreso hacia el árbol, pero no se detuvo. Siguió caminando y se perdió entre los árboles. No había ruido,
ni ramas rompiéndose, ni pasos, solo silencio. Esperé 1 minuto, 2, nada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Empaqué todo en menos de 2 minutos. Dejé la fogata encendida, esperando que desde la distancia, si él miraba, pensara que aún seguía ahí. Y corrí. Las 2 horas de regreso fueron una tortura. Oscuridad total, viento helado. El miedo, como un animal atrapado en mi pecho. Cada ruido del bosque se sentía como un paso detrás de mí. Cada sombra, una figura. Solo tenía una meta: llegar a mi auto. No voltear. Cuando finalmente llegué, el estacionamiento estaba vacío. La camioneta había desaparecido. No escuché motor, no vi luces. Solo se había ido. Y ahí fue cuando lo entendí. ¿Cómo había llegado ese hombre ahí si no tenía auto? Desde entonces no he vuelto a acampar solo. No porque no me guste la naturaleza, sino porque ahora sé que hay cosas con forma humana, que no están ahí para disfrutar el paisaje. Están ahí, esperando. Y si esa noche me hubiera quedado, no estaría contándote esto hoy.